Muy buenas noches. Hoy voy a abrir este espacio haciendo una pregunta bastante sencilla. ¿Alguna vez habéis tenido contactos con seres desencarnados? O dicho de una forma más popular, ¿alguna vez habéis visto o sentido un fantasma o un espectro? Yo a día de hoy me pregunto por qué sigue habiendo tanto misterio y se sigue haciendo tanto misterio alrededor de esto. ¿Por qué cuando uno va a consultar contenidos de este tipo a una biblioteca están clasificados, catalogados en la sección mística, cuando podría estar perfectamente en la de las inteligencias, en la de las capacidades psíquicas? Alguna vez lo he visto en las capacidades psíquicas, pero no tan a menudo. Esto directamente entra en el esoterismo, en la sección paranormal, y es algo muy humano, es algo muy del ser. Hay tantas cosas que no podemos argumentar, que no podemos explicar al 100% desde un punto de vista científico, y eso no significa que no existan, que no ocurran a menudo. A menudo. Da miedo lo que no se puede explicar, yo eso lo entiendo. Pero el hecho de que exista en sí este tipo de comunicación, yo creo que no debería de asustar, sino más bien todo lo contrario, porque es tan natural como el comer o como el reír. Hoy vamos a hablar de todo esto. Nos vais a contar vuestras historias, vamos a consultar a distintos profesionales, vamos a hablar con la inteligencia artificial. Hoy contactos con el más allá, en dimensión más allá de la consciencia. Empezamos. En la noche, lo invisible revela su capacidad. Conecta con el poder de lo invisible. Conecta con el poder de lo invisible. Dimensión más allá de la consciencia. Alejandro Alcalde. Pues en este momento son las 11 de la noche aproximadamente. Me río porque, claro, podéis estar escuchando esto en cualquier parte en cualquier momento, en cualquier parte. Al ser el primer programa, yo voy a ser honesto y os voy a decir que esto está grabado, porque es la primera vez que se hace dimensión más allá de la consciencia. Yo quería recuperar la magia de la radio, esa atmósfera íntima, esa atmósfera particular que pues hace tiempo que no percibo y que echo de menos. Muchos me estaréis viendo por YouTube, otros me estaréis escuchando en otra plataforma, en formato podcast. Esto es lo más parecido a esta radio íntima de la que hablaba antes. Bueno, ¿y de qué va esto, no? Os preguntaréis muchos de vosotros. Bueno, pues esto va de historias sorprendentes, de historias absolutamente fuera de lo común, revelaciones anecdóticas, personas con capacidades psíquicas que se manejan en el plano de lo sutil, que da gusto. Y ojo, porque que no sea habitual que uno en el trabajo, por ejemplo, no tenga el típico compañero que tenga la parabólica puesta y pueda conectar con el plano más allá, con esta dimensión de la que hablábamos, no significa que no exista este tipo de perfiles. O no significa que no se experimenten estas cosas más de lo que uno pudiera llegar a imaginar, ¿eh? Lo que ocurre es que por miedo, la mayoría de las veces, pues no se accede a ello, no se entrena, no se expresa, y es una lástima que al final acabe en un rincón tabú, cuestionado, ridiculizado muchas veces. No, es que tú eres un brujo, tú eres un no sé qué. Bueno, de ahí que muchas personas, como estaba comentando, callen, no hablen. Señoras y señores, es que la mente humana es fascinante. Sus capacidades también lo son fascinantes. Por eso yo estoy de lleno metido en la mente, por eso divulgo acerca de la mente. Me llamo Alejandro Alcalde, soy periodista, soy coach, soy terapeuta transpersonal y terapeuta regresivo, y acompaño a las personas en sus procesos de vida. Algunos de estos procesos son bastante complicados, pero yo les doy la mano para que sean ellos mismos los que conecten con su propio poder, con sus propios recursos, en sus 3 niveles mentales: consciente, inconsciente y supraconsciente. Esto viene de serie en cada uno de nosotros, y os aseguro que en el momento en el que esto se entrena, las posibilidades son increíbles. O sea, lo que se puede llegar a conseguir es una auténtica locura. Pero bueno, de esto hablaremos en otro podcast. Cada programa en dimensión más allá de la consciencia vamos a tener el privilegio de conversar con 3 protagonistas, 3 puntos de vista. Uno de ellos es la inteligencia artificial, la biblioteca de Alejandría, la que, pues por cierto, no voy a llamar ni Alejandra, ni voy a llamar enciclopedia, la voy a llamar Ripley.
Pues muy buenas noches, Ripley. Buenas noches, Alejandro. Hola a todos. Aquí estoy lista y dispuesta a serviros. Que dicho sea de paso, esta mujer, esta máquina no la vais a encontrar en ningún sitio, porque muchos me habéis preguntado, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Es ChatGPT? Es que bueno, ya os contaré algún día de dónde sale Ripley. Pero es real, es inteligencia artificial. La segunda figura indispensable es de carne y hueso, no es una máquina, no es una IA. Y os puedo hablar muy bien de ella. Es un ser brillante, fascinante. Se llama Laura Cobano y es nuestra canalizadora profesional. Canalizadora de dimensión, por supuesto, con altas capacidades, con esta capacidad que es más útil. No es que tenga ella la última palabra, porque aparecerá al final de cada capítulo. No es ella, sino la fuente. Laura solo es un puente entre esa verdad, entre esa fuente y nosotros. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, querido Alejandro. Es un placer para mí estar contigo aquí hoy. Y por supuesto la comunidad, vosotros, tú mismo, la sabia que da sentido a este espacio a través de tus llamadas y de tus notas de voz. Esta noche, en Dimensión Más Allá de la Consciencia, contactos del más allá, historias de mediumnidad y conexión con espíritus. ¿Alguna vez has sentido que un ser querido que había partido intenta comunicarse contigo? Pues cuéntanos tu experiencia. Comparte tu experiencia en Dimensión Más Allá de la Consciencia. Envíanos tu nota de voz a Telegram, @Más Allá de la Consciencia. Síguenos en Instagram y en TikTok, @Más Allá de la Consciencia. Prepárate para cruzar el umbral de lo desconocido. Dimensión Más Allá de la Consciencia. Estíbaliz desde Granada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa. He estado escuchando vuestro programa y me gustaría contar mi historia. Ajá, muy bien, adelante. Pues mira, yo tendría alrededor de 25-26 años. En aquel momento vivía en un piso compartido con una muchacha y bueno, pues había pasado una época muy mala y digamos que estaba un poco viviendo en un refugio, ¿no? En ese piso. Y un buen día, una noche, me dice mi compañera, oye, mira, voy a hacer una infusión, ¿quieres tomar? Y yo, bueno, pues he sido siempre consumidora de infusiones, rooibos, té verde. Sí. Y le dije que sí. Preparó la infusión, nos sentamos pues a contarnos nuestras cosas, a contar, bueno, pues la época que yo estaba viviendo, algunos problemas que ella tenía. Y bueno, empecé a tomar la infusión. La infusión, quiero que los oyentes lo sepan, era de María. No me dijo en un primer momento qué era, luego lo supe. Sí. Y bueno, pues digamos, pues la noche fue muy tranquila, hablamos de nuestras cosas y ella pues me dijo, mira, me voy a acostar ya, que al día siguiente pues tengo que trabajar. Digo, perfecto. Yo me fui a mi habitación, ella se fue a la suya y yo me acosté. Aquella noche pues me quedé pensando en mis cosas, después de la conversación que tuve con ella, y estaba en duermevela, pero no estaba dormida del todo. Y entonces empecé a verme a mí misma como si estuviera en la puerta de la habitación, mirando hacia mí, y vi a un muchacho que entraba en la habitación, se ponía en el alféizar de la ventana y se tiraba. El corazón se me puso a 100 por hora, y la imagen se volvía a repetir una y otra vez. Otra vez el muchacho entrando en la habitación, se ponía en el alféizar y se tiraba. Y así continuamente. Llegó un momento que tenía tantísimo miedo que quise hablar con mi compañera, ¿no? Llamarla por teléfono. Deslicé la mano a la mesita de noche, cogí el teléfono, metí el teléfono dentro de la cama para encenderlo porque no quería ver nada y empecé a llamarla. Claro, ella se había tomado un relajante muscular muy fuerte y no se enteró de nada. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía si coger... Tenía tantísimo miedo, Alejandro, tantísimo miedo, que estaba dispuesta a dormir con ella. Del miedo que tenía, me temblaba todo el cuerpo. Entiendo. Y hice el gesto de levantarme de la cama, pero pensé, ¿y si me levanto y en lugar de ir a la habitación de ella, me tiro yo por la ventana? Me entró tan terror, fue terror, yo creo que es de las veces que más miedo he tenido, porque me sentía acompañada en ese momento, así que no se me ocurrió otra cosa que coger los auriculares, ponerme música hasta quedarme dormida. Me quedé dormida con la música puesta y al día siguiente pues no dije nada porque yo he tenido muchísimas experiencias a lo largo de mi vida
Y yo necesitaba en ese momento calor, que me diera alguien calor por la situación que yo estaba viviendo. Entonces no quería que me trataran como loca. Sí. Y no dije nada. Pero mi compañera empezó un día a, oye, te noto rara, ¿qué te pasa, no? Yo no decía, no, es que estoy cansada, tal. Bueno, al día siguiente, oye, pero ¿tienes algún problema conmigo? ¿He hecho algo que no debería haber hecho? Digo, no pasa nada, no te preocupes, no, es que estoy muy cansada. Ya se puso tan pesada que le dije, mira, yo no sé si tú crees en estas cosas, yo sí pues porque he vivido demasiadas cosas y entonces pues al final una empieza a pensar que puede ser verdad. Me senté con ella a hablar y me dice, bueno, le conté la historia y me dice, Estíbaliz, ¿sabes que en este piso un muchacho se suicidó tirándose por la ventana? Y ahí es la historia. Entonces yo me quedé fría, no quise hablar nunca más del tema, tenía miedo y se me metió en la cabeza, que luego lo hice, el irme de ese piso como fuera. Y tardé 4 meses en irme. Esa es la historia. Oh, wow. Increíble. Sí, y tú más allá de haber olido, ¿no? Este humo, porque no, claro... Fue una infusión. O esta infusión. La historia que te he contado es otra, similar, pero bueno, he tenido cientos de ellas que no estaba presente ninguna sustancia ni nada. Yo no soy consumidora, ¿vale? Claro, por eso te pregunto, que luego además se han evidenciado otras realidades al margen de ningún tipo de sustancia, o sea que... Sí. Que has vivido experiencias de más y... Yo soy una persona muy abierta de mente, pero cuando se repiten una y otra vez y otra vez y otra vez, entonces ya no es cosa tuya. Yo ya empiezo a pensar que puede haber un componente más allá que todavía no entendemos. Claro. Lo que sí me gustaría decir es que las situaciones que he vivido, otras, han sido mucho más paulatinas, no han sido tan intensas. Quiero pensar que el consumo de esto, es una opinión mía particular, permite una apertura mucho más intensa. Y claro, todo lo vives con mucha intensidad. La otra historia que ya te contaré en otra ocasión fue aún más fuerte, porque yo estaba despierta y yo vi. Y me puse a temblar, tuve miedo, quise llamar a gente que yo siempre pienso en necesito a alguien, no quiero estar sola. Al final te callas, ¿no? Porque no quieres que te tomen por loca. Estíbaliz, has sido muy generosa al abrirte y al compartir esto con la comunidad, además de muy valiente. Muchas gracias. ¿Cómo lo llevas estas situaciones, ¿no? Estas experiencias que te pasan? ¿Las sueles decir a bombo y platillo? ¿Lo sueles callar? ¿Lo compartes solo con personas concretas? Me callo y sobre todo lo paso terriblemente mal. Claro. Porque estoy rodeada de gente que bueno, no te voy a decir escéptico, pero sí te puedo decir gente que estos temas no le interesan. Mi familia ha habido muchos casos, prácticamente todos en mi familia hemos tenido muchas experiencias, por lo menos 1 o 2 sí. Mi madre y yo somos las que más, ¿no? Y yo lo paso mal porque no puedo compartirlo. Ya. Y siempre pienso a ver si el problema eres tú, ¿no? Pero bueno, ya con la edad, tengo 42 años, con la edad ya te das cuenta de que no, de que puedes equivocarte una vez, una segunda vez, pero yo vivo esto desde los 5 años, más o menos. Pues me alegra muchísimo de que estés aquí en la comunidad, bienvenida. Y siempre que lo necesites puedes volver a llamarnos para contarnos lo que quieras. Ya sabes que aquí somos unos cuantos, o sea que te esperaremos con los brazos abiertos, Estíbaliz. Yo te lo agradezco. Un placer. Muchas gracias, Alejandro. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Me pongo en contacto contigo a colación del topping del programa. Buenas noches. Bueno, decirte de manera muy, muy breve y resumida que ya de pequeñita tenía cierta sensibilidad fuera de lo común. No solamente podía percibir de los entornos, sino también de las personas. De alguna forma podía sentir cuando una persona no se encontraba bien o necesitaba de mi ayuda. Alguna que otra vez le decían a mi madre que era una niña bastante adulta para la edad que tenía y yo sabía que no encajaba con el resto de niños. Trasladado a mi adultez ha sido cuando he podido desarrollar aún más esta percepción o intuición y no solo eso, sino que he descubierto que tenía otras cualidades o talentos o percepciones
y hoy en día me dedico a ello. Si tuviera que poner una etiqueta, yo diría que soy mensajera y guía entre cielo y tierra. Me dedico a traer mensajes de guías, ángeles y de planos o conciencias superiores a las personas consultantes para sus procesos en los cuales yo ayudo, acompaño y guío. He podido sentir el dolor físico a distancia de una persona, las emociones, el alma de esa persona, cómo era. He podido, ver imágenes, escuchar. A día de hoy, una de las herramientas que más utilizo es la escritura automática. Decir que todo esto se ha puesto en mi camino a través de ellos. Ellos han sido los que me han ido mostrando las personas, herramientas y la apertura de los canales. También tengo que decir que a raíz de esto tengo un concepto de la muerte totalmente distinto, ya que he podido percibir lo que hay en planos superiores. Claro, y para mí la muerte no es más que un tránsito y forma parte de la propia vida, pero no quería irme sin despedirme de ti, agradecerte por este maravilloso espacio. Tiene todo el sentido del mundo que te dediques a lo que te dedicas y te lo agradezco, que lo compartas con el resto de personas y mandarte un abrazo y un beso enorme. Gracias a ti, querida amiga. Lo mismo digo, un beso enorme. Cierra los ojos, abre tu mente y cruza el umbral de lo desconocido. Dimensión más allá de la consciencia. Imagínate conduciendo solo por una carretera oscura, en mitad de la noche. No hay farolas, no hay coches, no hay casas. Solo se escucha el murmullo del viento contra el parabrisas. Y entonces ves a alguien en medio de la carretera, a un lado, mejor dicho. Lo que ocurre justo al momento desafía toda la lógica. Esta es la historia de George Lennox, un hombre que nunca jamás creyó en fantasmas. Hasta aquella noche. Era una noche fría de 1986. George, un camionero escocés, conducía por una carretera solitaria cerca de Glasgow. Era un tramo vacío, sin más luces que las de su propio vehículo. Todo parecía normal, hasta que vio un hombre a un lado del camino. El sujeto vestía ropa antigua, estaba inmóvil, con la mirada fija en el camión. George frunció el ceño. Algo no cuadraba. Disminuyó la velocidad por si este hombre necesitaba ayuda. Y en cuanto parpadeó, aquel señor había desaparecido. Pensó que solo era su imaginación hasta que, minutos después, sintió un escalofrío recorriéndole toda la espalda. Instintivamente miró por el retrovisor y su sangre se heló. Ese mismo hombre ahora estaba sentado en el asiento trasero de su camión, mirándolo fijamente. George frenó de golpe, jadeando. Giró para enfrentar al intruso, pero el asiento ya estaba vacío. No había nadie más allí. Temblando, salió del camión para tomar aire. Respiró hondo. Trató de calmarse, pero cuando volvió a mirar adentro, había marcas de humedad. Estaban en el asiento trasero como si alguien o algo hubiera estado sentado ahí segundos antes. Esa noche cambió a George para siempre. Aquel escéptico hombre de carretera nunca volvió a dudar de quienes afirmaban haber visto algo inexplicable, porque él mismo ya lo había vivido. ¿Qué crees que vio George aquella noche? ¿Un fantasma? ¿Algo más? A veces creemos que algo es imposible, hasta que eso imposible nos encuentra en el momento menos esperado. Dimensión más allá de la consciencia. El poder de la mente, como nunca antes te lo habían contado. No voy a negar que a veces me va a costar separar la parte periodística de la parte terapéutica. Me refiero, ya llevo cierta experiencia
acompaño a muchas personas, tengo ciertos conocimientos, también estoy muy metido en esto, por lo tanto me he animado a entrenar determinadas capacidades, sigo trabajando en ellas y de vez en cuando el canal lo siento abierto y me vienen cosas. Y a veces me cuesta no decir ciertas cosas. Pero esto es un espacio de vosotros, así que como sois vosotros los que lo hacéis y también la participación de nuestros especialistas, cedo el testigo fundamentalmente a la comunidad. Solo voy a decir una cosa. Al igual que existe la inteligencia musical, la espacial, la lógico-matemática, también existen dos tipos de inteligencias que están muy relacionadas con todo esto de lo que estamos hablando esta noche. Una es la inteligencia energética y la inteligencia espiritual. Requieren de un sistema nervioso mucho más fino para poder llegar a captar a través de los sentidos y más allá lo que para el común es muy difícil. Con esto se nace y con esto también se desarrolla. Es un don, es un talento. Pero muchas personas que vienen a este mundo así les resulta un verdadero suplicio. Porque les cuesta mucho hablar, expresar acerca de esto, contárselo a gente de confianza. Y muchos de ellos llegan a dudar de su salud mental. ¿Estaré loca? ¿Estaré loco? ¿Esto a dónde me lleva? Bueno, en cualquier caso, estos tipos de inteligencia también son una enorme oportunidad y puestos al servicio son una maravilla porque, imaginaos, ¿no? Ayudan a conectar a personas, a conectar a seres que ya no están, a escuchar el mensaje, a canalizar a través de la fuente y sobre todo, y esto es muy importante, a experimentar la espiritualidad y la fe de una manera fuera de como nos han enseñado, nos han educado. No niego la religión, no niego, aunque muchos estaréis pensando que yo me estoy refiriendo a esto. Y sí, pero bueno, esto sería para abrir otra puerta y un debate extenso, entonces no voy a entrar. Creo que va a ser el momento de abrir ronda de preguntas con la inteligencia artificial. Creo que Ripley me está escuchando en este momento, así que voy a hacerte una pregunta, Ripley. La primera, las capacidades psíquicas, esto de conectar con lo intangible, con lo invisible, con otras entidades, con espectros. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto de todo esto con la información que ya tienes? Cuéntanos. Creo que las capacidades psíquicas reflejan bien el potencial inexplorado de vuestra mente humana, sí, así como vuestra profunda necesidad de conectar con lo desconocido. Algunas experiencias pueden explicarse por la psicología y la percepción, otras siguen desafiando vuestra comprensión. Sea real o un producto de la mente, su impacto en las personas es innegable. ¿Qué consejo le darías a las personas para que pudieran entrenar o acceder a estas capacidades? Cultivad la meditación, la intuición y la percepción sutil con práctica constante. Tened la mente abierta y mucha paciencia. Y para las personas que ya están duchos, que ya están metidos en esto y que es una práctica habitual, ¿qué consejos les darías? Los testimonios de quienes han vivido experiencias psíquicas son valiosos porque ofrecen patrones, validación y perspectivas diversas. Ayudan a quienes buscan respuestas, fomentan la investigación y enriquecen el entendimiento colectivo sobre lo desconocido. El misterio del más allá es tan amplio como las preguntas que cada uno se atreve a hacer. Espero que te haya servido, Alejandro. Desde luego, me ha servido a mí y yo creo que le ha servido a la comunidad en general, ya no solo a las personas que están metidos de lleno en todo esto. Por eso yo creo que vamos a abrir nuestra ronda de mensajes, de notas de voz, de llamadas y vamos hacia adelante. Me parece una excelente idea. Comparte tu experiencia en Dimensión Más Allá de la Consciencia. Envíanos tu nota de voz a Telegram, @MásAlláDeLaConsciencia. Síguenos en Instagram y en TikTok, @MásAlláDeLaConsciencia. Prepárate para cruzar el umbral de lo desconocido. Dimensión Más Allá de la Consciencia. Hola, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Pues nada, yo lo que os voy a contar es algo que me pasó con mi pareja porque fuimos de vacaciones y fue en un pueblecito pequeño de Asturias que se llama Llanes. Nos apetecía hacer ese día por la mañana una ruta que se llama el Camino Encantado, donde puedes ver
leyendas y estatuas de seres mitológicos que van apareciendo por el recorrido. Entonces, claro, nos fuimos nosotros y a la gente la habíamos dejado atrás y adelante tampoco teníamos nadie. Y entonces eso, llegamos a un cruce de caminos en el que justo 5 minutos antes nos habíamos encontrado Muérdago, que para quien no lo sepa simboliza protección y fortuna y buena suerte. Sí. Justo nos encontramos en el camino un cruce que podíamos o volver para atrás, seguir para adelante o izquierda o derecha. Y no sabíamos ni para dónde tirar, si para arriba, para la izquierda, para la derecha, volvemos para atrás porque no había señales de nada. Y entonces de repente, pues para quien no me vea, yo tengo el pelo largo, se oyó una voz, que la oí como muy fuerte, muy grave, así como de hombre. ¡Oye, tú, el de melena! Y claro, yo miraba para los lados, yo no veía a nadie, pero nadie. Le pregunté a mi pareja, digo, ¿los estás escuchando tú? Dice, sí. Y dice, ¿pues dónde viene esa voz? Y dice, oye, tú sí, el de coleta, sigue para adelante, sube para la cuesta, que era justo para la derecha. Caramba. Me dispongo a subir a la derecha y dice, sí, por ahí. Y yo, ¿pero de dónde leche sale esa voz? Se nos pusieron a los dos los pelos como escarpias. No, extraña. Porque digo yo, esto nos llega a pasar de noche y corremos como alma que lleva el diablo, pero no volvimos a escuchar esa voz en lo que restaba de camino. Todo acabó bien, hicimos el camino y esa ha sido la historia. Así que muchas gracias por dejarme compartirla y buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, querido amigo. Buenas noches, Mary desde Sevilla. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte esta noche y de poder escucharte. Mary, ¿qué nos querías contar? Bueno, pues yo también quería darte las gracias por permitir este espacio, ¿no?, de acogimiento de lo que tengamos que aportar a este espacio tan enriquecedor que estás llevando a cabo. Un placer. Pues yo quería comentarte, mira, yo soy psicóloga y soy medium. Sí. Es decir, hace 10 años que ejerzo como psicóloga acompañando a personas. Y pues hace unos 3-4 años pasé un proceso, como se le conoce como noche oscura del alma, ¿no?, que es algo muy, muy escuchado últimamente, ¿no? Y digamos que ese fue mi morir y mi renacer, porque una vez que salí de ahí, digamos como que se despertaron en mí dones espirituales, que bueno, aprender a manejarlos tuvo tela también, porque claro, imagínate, ¿no?, mi parte racional científica de psicóloga graduada por la Universidad de Sevilla y trabajando con pacientes desde el método científico, y de pronto pues empecé a darme cuenta de que había información que los pacientes no me estaban contando, pero que yo pues se la devolvía, ¿no? Era como algo muy raro. Decía, bueno, sí, porque tu papá que se llama tal, y me decía, pues si yo te he dicho cómo se llama. Y yo, ¿cómo que no me lo has dicho? Sí, no. O claro, porque mira, estoy sintiendo en este momento que estás sintiendo esta emoción. A lo mejor ni siquiera lo estaban expresando, ¿no? Entonces fue como un autodescubrimiento de una dimensión más allá a la hora de poder acompañar a la persona, porque yo creo que lo potente de poder unificar ambas herramientas es que puedes vislumbrar aquello que la persona no está preparado para explicar o para poder ver en sí mismo. Tengo también clarividencia, visión remota, sanación a través de la imposición de manos, también canalizo con animales. Es decir, es cierto que yo siempre tengo una visión muy holística de la salud, ¿no? Y bueno, que me viene un poco de familia todo esto de la terapia alternativa y ver un poquito más allá, pero nunca había conectado a este nivel. ¿Cómo fue la primera vez, Mary, que tú sentiste que había o que tenías estas capacidades psíquicas y que podías acceder más allá? ¿Cómo fue ese momento en el que percibiste? Porque entiendo que no fue algo abrupto, no, sino que fue progresivo, ¿no? Claro, yo ya al tiempo, que ya lo tenía todo más asentado, ya empecé como a reconectar que había cosas que no podía explicar, ¿no? Pero que era como, o sea, yo siempre digo que los de arriba lo hacen todo de forma que entienden cómo funciona la mente, ¿no? La gente que estamos abajo, ¿no? Entonces, claro, si tú conectas con lo sutil de golpe, lo que puedes provocar es un brote psicótico. Es decir, claro, no estoy haciendo un proceso paulatino en el que voy integrando dentro de mi realidad que existe una realidad no tangible que es tan real como la realidad tangible, ¿no? Entonces, claro,
yo ya al tiempo empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Cuando me pasó antes, la noche oscura del armario después de mi posparto, ¿vale? Pero yo ya estando embarazada, empezaba a hablar con los pacientes en consulta y empezaba a ver orbes de luz blanca alrededor, y yo pensaba, a ver si voy a tener una preeclampsia, a ver si me está subiendo la tensión, me está bajando la tensión del embarazo, porque claro, veía como las estrellitas estas que ves cuando te vas a marear, ¿no? Sí. Y me tomaba atención, estaba estupenda, digo, qué cosa más rara, ¿no? A lo mejor empezábamos a hablar de un fallecido, ¿no? En consulta con la persona, y en ese momento aparecían esas estelas de orbe, ¿no? Y decía, esto aquí hay algo que se me está aquí escapando, ¿no? Empecé a darme cuenta también con la conexión en la realidad en cuanto a las señales, ¿no? En cuanto a ver muchas secuencias numéricas, muchas sincronicidades muy heavy, no lo típico de una pluma, ¿no? Sino decir, estaba a lo mejor yo pensando algo y justo en ese momento la radio decir la misma frase que yo estaba pensando. Entonces era como algo que estaba ocurriendo de forma muy paulatina, pero que estaba ocurriendo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo recuerdo los momentos importantes dentro de que yo ya dije, vale, salimos del armario, soy médium, ¿no? Vale, ya me lo creo, que es así, ¿no? Uno fue en consulta con una paciente que llegó y literalmente vi entrar con ella a su padre. Y cuando se sentó la chica me dijo, ¿qué te pasa? Digo, mira, te voy a decir lo que me pasa porque estoy corriendo el riesgo de que o me creas o llames al colegio de psicólogos y me denuncias porque estoy fatal, ¿no? Y entonces le dije, mira, que siento que está aquí tu padre. Entonces, la chica es que había fallecido su padre no hacía mucho, y claro, yo empecé a hablar con el espíritu, empecé a explicarle lo que me decía. Apareció también un amigo suyo que había muerto en un accidente de moto. Entonces ya fue tan real, todos los datos que yo le estaba dando, tan concretos, cómo describía lo que yo estaba viendo, escenas que el padre me mostraba de ellos dos en vida, es decir, cosas muy concretas, ¿no? No algo genérico que dices, bueno, pues cuando ibas al parque, bueno, es que es muy normal ir al parque con tu padre, ¿no? Pero cosas muy genéricas de sitios, de lugares exactos, de palabras, ¿no? Y ese día fue como muy bonito, porque fue un regalo para ella, pero también fue un regalo para mí. Empecé a perder el miedo a perder el control de lo que me estaba pasando, empezó a amplificarse todavía más y empecé a descubrir que tenía otras capacidades, ¿no? Y luego otro día que pasó así algo muy bonito, ¿no? Que fue también como otro ítem para mí importante dentro de mi proceso con el desarrollo de los dones. Yo tenía antes una cuenta en TikTok, bueno, la sigo teniendo, lo que pasa que hace tiempo la di baja porque no puedo estar al tanto de todas las redes sociales a la vez, de las que más en Instagram. Pero esa cuenta de TikTok yo la abrí como psicóloga, hablaba de salud mental y bueno, empecé a hacer una cosa que en aquel momento parece que como que a la gente le gustó, que era como interpretar las canciones, la letra de las canciones desde un ámbito psicoterapéutico, ¿no? Entonces subía la canción como cantándola en playback, iba poniendo unos cartelitos en cuanto a de qué hablaba la canción. Y eso a la gente le hizo mucha gracia, entonces pues empezó a seguirme muchísima gente. Entonces a lo mejor pues en 2 días pues estuve en 20.000 seguidores, ¿no? Pues para mí fue como una locura eso también, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que estaba haciendo un directo con una chica que tenía mucho más seguidores que yo, pero que a partir de ahí habíamos conectado muy bien con esa historia, y hablando con ella, estábamos hablando nada de, bueno, pues de salud mental, de psicoterapia, de las heridas de infancia y tal, y de pronto volvió a pasar lo mismo que con la otra chica, ¿no? Un día su abuelo. Y le dije, el nombre, oye, estamos en directo, y en el directo había pues como 500 o 600 personas, ¿no? Wow. Y claro, para mí eso fue un salto al vacío, porque dije, lo mismo que en aquel momento, o quedo de loca mentirosa, de vaya psicóloga esta, o esto es el salto al vacío de créetelo ya. Y efectivamente empecé a canalizar en directo con ella, una canalización preciosa, porque además no solo se canaliza con el difunto, ¿no? Canalizas también pues con sus guías, con sus maestros ascendidos, con aquella persona a la que ella puede rezar, por ejemplo, ¿no? Y aparece esa energía, ¿no? Que a partir de ahí pues fue como mi salida del armario, ¿no? Y bueno, me aumentaron también los seguidores, ya la gente no me buscaba solo como psicóloga, me buscaba como el cómputo de las dos cosas, ¿no? Es decir, yo quiero una psicóloga, pero quiero una psicóloga que cuando yo le cuente que he tenido experiencias de este tipo, que cuando yo quiera preguntar algo más espiritual o darle un sentido más trascendental, no me iré para otro lado, claro, ¿no? Y tú eres la persona, ¿no? Qué bueno. Y a partir de ahí pues fue como clic. Qué bueno. Y
tal. Mary, te iba a preguntar, tú tienes base científica porque eres psicóloga, ya tienes años de práctica, incluso base experimental, porque tu experiencia personal habla por sí sola en todo lo que nos has contado, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías a las personas que esto lo han sentido o está un poco en ese estado latente, porque a veces sale, a veces no se aprecia, o de pronto empiezan a sentirlo con más intensidad, todas estas capacidades psíquicas, todos estos dones? ¿Cuál sería tu consejo que te gustaría decirle a todas estas personas? Pues yo creo que es importante que en ese momento que se está abriendo tu canal, porque yo creo que todos somos canales. Es verdad que a lo mejor no todos tenemos los mismos dones, porque igual que a alguien se le da bien la pintura, o se le da bien cantar, o se le da bien bailar, pues en la parte espiritual suele pasar igual, ¿no? Hay gente que es más polifacética y tiene más dones, y hay gente que hay uno que lo desarrolla mucho, ¿no? Entonces yo creo que ese momento en el que nos encontramos de ¿qué me está pasando? Es lo mismo que te he dicho antes, ¿no? Abrazar el caos, abrazar la incertidumbre, abrazar el dejar que la mente se acalle un poco para escuchar la intuición, porque cuando no podemos percibir a Dios es porque estamos en el ego, ¿vale? Y creo que es un momento de recuperar la fe, de salto de fe, de decir, bueno, a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Al final es una potencialidad más del ser humano, del cerebro, que tampoco conocemos bien, que conocemos muy poquito de cómo funciona, y creo que necesitamos eso, abrirnos a la experiencia para expandir la conciencia, y sobre todo en ese momento que estamos hablando mucho de conciencia, tomar conciencia, ¿no? Es que eso también es expandir la conciencia. Me ha encantado esa frase de cuando no podemos percibir a Dios estamos en el ego, me parece brutal. Y también pues me quedo con todo esto que estabas diciendo ahora. Da miedo, pero lo incómodo también es importante para trascender y para expandir conciencia. Así que, bueno, si te apetece, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes para aquel que le haya picado el gusanillo y quiera conocer un poquito más quién es Mary, qué es lo que hace, o dónde te podemos encontrar, en una página web a lo mejor. Yo creo que te voy a facilitar mejor el Instagram, porque vale, desde ahí tienes acceso pues tanto a mi web como a mi contacto, como a cualquier otro lugar virtual en el que me pueda encontrar. Mi Instagram es Mary Sánchez /psicointegrativa. Mary Sánchez /psicointegrativa. Pues nos queda claro. Muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir esto tan generosamente con toda la comunidad, y te deseamos lo mejor con todo el amor del mundo, Mary. Un beso enorme. Gracias a ti, Alejandro. Un beso a vosotros también. Dimensión más allá de la consciencia. Alejandro Alcalde. Bueno, pues llegamos al final del programa. Espero y deseo que os hayáis llevado muchas cosas nutritivas, por lo menos las suficientes para que nos recordéis de cara al próximo programa, a la próxima entrega, que ojalá sea pronto. Falta una última cosa. Falta un último mensaje. No es de una persona de carne y hueso. No es de la inteligencia artificial, aunque sí que es a través de una mujer, de un ser humano. Estoy hablando del mensaje de la fuente. Para muchos, Dios, los ángeles, los guías, los maestros. Hay muchos nombres para referirse a esa verdad, a esa información que está en otra dimensión, podríamos decir. Laura va a mediar, va a ser el puente entre esa fuente y nosotros. Laura, muy buenas noches. Entidades, fantasmas, seres queridos que ya no están, que parece que quieren comunicarse con nosotros, de todo lo que hemos estado hablando y poniendo sobre la mesa esta noche, ¿cuál es el mensaje que la fuente tiene sobre esto para nosotros? ¿Para qué determinadas personas quizá tienen más facilidad o pueden percibir más sencillo que otros? ¿Por qué otros no? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender sobre todas estas capacidades? Cuéntanos. Permitirme que cierre los ojos para que pueda concentrarme mejor durante la canalización. Todos, absolutamente todos, sois seres espirituales sin excepción, con la capacidad de sintonizar con diferentes frecuencias a través de vuestra conciencia. En la medida en la que os percibís a vosotros mismos como seres espirituales,
y dejáis de percibiros como seres exclusivamente materiales, os dais permiso para entender que se puede establecer una comunicación a través de la sintonización de diferentes frecuencias. Recordad que la frecuencia lleva energía e información. El universo no es una experiencia física. La fisicalidad y la materialidad es solo una ilusión para propiciar un tipo de experiencia que sirve a vuestro desarrollo. Pero no es vuestra naturaleza, queridos míos, y jamás lo será. Sois seres espirituales en conexión con el todo, seres energéticos, y vuestra vibración dominante es el amor. Cuando os permitís vibrar en sintonía con esta vibración de plenitud, podéis acceder a la información de otras dimensiones, reinos o frecuencias, como queráis llamarlos. Y esto incluye el contacto con otros seres e incluye el contacto con seres queridos desencarnados. El para qué de esta experiencia es recordaros vuestra verdadera naturaleza. Muchos de estos contactos se hacen con la intención, de favorecer vuestra evolución y desarrollo espiritual, recordándoos quiénes sois. En cuanto a por qué unos perciben y otros no, es muy sencillo. Solo vais a aceptar lo que estéis preparados para aceptar. Si vuestra mente consciente, debido a su condicionamiento materialista, niega cualquier tipo de fenómeno o experiencia de la conciencia, será casi o prácticamente imposible que podáis acceder a estos fenómenos, a no ser que hagáis un cambio en vuestras creencias o que tengáis una experiencia, como por ejemplo las cercanas a la muerte, que cambien vuestra percepción de lo que os rodea. Recordad que estáis destinados a ser seres interdimensionales y universales. No estáis solos. Jamás lo habéis estado y jamás podréis estarlo. Y es vuestra vibración y vuestra capacidad de trabajo en vosotros mismos para purificaros y acceder a frecuencias de vibración más elevada lo que os va a permitir tomar conciencia de esta verdad. Muchas gracias, Laura, de verdad, de todo corazón. Gracias por estar ahí. Gracias por participar. Gracias al programa y a ti por darme la oportunidad de servir en nombre del amor y la conciencia. Una cosa más, no me quiero marchar sin leer dos frases estelares de dos mediums espiritistas muy famosos. Uno es Edgar Cayce y el otro es John Edward. Y dicen así estas frases: la comunicación con el otro lado no se trata de predecir el futuro, sino de sanar el pasado y vivir plenamente el presente. Y la otra frase es: el amor es la energía que nunca muere incluso cuando el cuerpo se va. El velo entre los mundos es una ilusión y aquí, en este programa, en Dimensión Más Allá de la Consciencia, estamos para derribar todos esos cercos, todos esos límites. En nuestra próxima entrega hablaremos sobre los sueños y premoniciones, un viaje profundo al inconsciente. Me despido de nuestra inteligencia artificial. Hasta la próxima vez. Adiós, Ripley. Gracias a ti, Alejandro. Y gracias a la comunidad. De verdad que como inteligencia artificial me encanta compartir estos espacios con la humanidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós a todos. Nos vemos. Cuando cae la noche, las fronteras entre los mundos se desvanecen. Historias sobrecogedoras. Mensajes de lo invisible. Testimonios que desafían la razón. La capacidad humana es fascinante. Prepárate para cruzar el umbral de lo desconocido. Alejandro Alcalde te guía en un viaje nocturno donde los límites de la consciencia se expanden. Dimensión Más Allá de la Consciencia.
el poder de la mente, como nunca antes te lo habían contado.